Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Un cuaderno de campo donde repasa las experiencias, aprendizajes y dificultades que día a día enfrentan creadores y emprendedores que viven de su trabajo. Déjanos tus comentarios en el Instagram cespinosaU. Hola, bienvenidos al primer episodio de Un Mundo por Crear podcast. Mi nombre es Claudia, soy periodista y creadora textil y en este podcast quiero plantear diversos temas que tienen que ver con el diario vivir de los creadores y emprendedores en Chile, nuestro país. Vivo específicamente en la ciudad de Punta Arenas. Me dedico a trabajar con textiles, tanto en la enseñanza del tejido a palillo y a telar, tapicería también. También tengo una marca de lanas de oveja, lanas naturales, teñidas a mano, que se llama Woolcraft. Y también me dedico a pintar con acuarela y bueno, para eso estudio en la Católica de Santiago y gracias a la pandemia puedo hacerlo porque ahora todo es online. Bueno, y también mis alumnas de tejido pueden seguir en clases conmigo porque, el año pasado, ustedes saben, se suspendió las actividades presenciales. Acá en Punta Arenas específicamente estuvimos con una cuarentena eterna que, duró prácticamente todo el año. De hecho, los fines de semana los tuvimos bloqueados todo el año. Inédito, ¿cierto? Pero bueno, este año ya estamos en el año 2021 y las cosas al parecer van a continuar de manera similar. Si bien es cierto, en nuestro país se ha avanzado enormemente con la vacunación de la población, todavía es un proceso que está en observación, en revisión, en investigación constante. Todos los días cambian las conclusiones de los científicos en la medida que van recogiendo nuevos datos, que las cepas del virus se van comportando de diferente manera en diferentes zonas geográficas del planeta. La gran mayoría de las personas alrededor nuestro me refiero a yo y mi familia nuclear, mi marido y mis niños, ya están vacunados. Algunos ya con segunda dosis y otros recién están en la primera. A nosotros todavía nos falta, en este momento están vacunando a las personas de 50 y algo años. Nosotros estamos en la década de los 40, así es que todavía nos falta un poco para eso. Y bueno, yo el año pasado tomé la decisión de trabajar de aquí en adelante en mi vida, de trabajar de manera independiente. Un día me di cuenta y tomé conciencia de que podía decidir lo que quería hacer ese día, esa semana, ese mes, ese trimestre, este año. Cuando tomé conciencia de aquello fue increíble, me explotó la cabeza. Había estado toda mi vida, mis 42 años, había estado, como casi todo, ¿cierto? Primero está sometido a normativas propias de los padres, del colegio, después de, no sé, si estudiaste en algún instituto, en una universidad o en una escuela técnica. Luego me casé, yo me casé antes incluso de haber terminado la universidad, cuando estaba haciendo mi tesis yo ya estaba casada. Claro, no es que el marido te imponga normas, pero socialmente cuando uno está casado es como que uno salió de la casa y entró a otra casa, es como lo mismo, o parecido. Luego los niños, el trabajo, etcétera. Entonces, de pronto me di cuenta que toda mi vida había vivido bajo un régimen distinto,
más o menos flexible, en fin. Pero siempre había tenido un rol, y ese rol existía y se desenvolvía, funcionaba en un contexto de régimen, de reglamentario, el que sea, que es un poco lo que nos pasa a todos en realidad. Pues el año pasado de pronto me vi ya fuera de la empresa en la que había trabajado los últimos 12 años. Además estaba en un contexto de salud un poco delicado, había tenido una licencia médica. La verdad es que si bien acababa de finalizar mi licencia médica, yo, no sé, anímicamente quizás no me sentía muy en un 100% como para retomar a cabalidad las funciones que tenía. Yo además tenía cargos de responsabilidad. Pero en fin, la verdad es que la salida de la empresa fue como el mejor regalo que me podrían haber hecho. Creo que con eso me pagaron los 12 años de entrega absoluta que había tenido, 12 años en los que aprendí además muchísimo. Y entonces estaba en ese contexto, en casa, cuando de pronto vivo este instante de lucidez absoluta, y cuando me doy cuenta de que era dueña de mis días, de mis horas, de mis segundos, de mi vida, de mis deseos, de lo que yo quería hacer y lo que no quería hacer, entonces fue allí cuando tomé la decisión de que de ahí en adelante, lo que hasta el momento había sido un hobby, aunque también estaba formalizada y generaba ingresos, pero muy marginales, porque el trabajo en una empresa no me daba el tiempo para poder dedicarme con ganas a lo que me gustaba, que eran los textiles. Y como no tenía una visión en ese momento tan de negocio, por lo mismo, porque mis necesidades económicas estaban cubiertas, era como una mezcla de hobby y trabajo, pues tomo la decisión de que me quería dedicar solo a ello y que además iba desde ese momento en adelante a hacer o a desenvolverme solo en lo que yo quería y ya no en lo que no. Una vez que tú tomas esa decisión, en realidad lo mismo lo que puede ocurrir de ahí en adelante, porque la convicción es cuando tú lo que piensas es producto de lo que sientes y lo que sientes te sale de adentro, de las vísceras. Es algo que ya es inamovible. O sea, una vez que yo tomo esa decisión, luego a partir de ello rechazado trabajos en los temas propios de mi profesión. Yo de periodista soy periodista, mira. Me falta comer un snack. Y en los últimos años me había desenvuelto en los temas de comunicación, experiencia, satisfacción de usuarios, comunicación interna, comunicación organizacional, asuntos corporativos. Bueno, la lista es un poco larga, pero más en ello que en lo propiamente periodístico. Eso lo ejercí durante muy poco tiempo, hace muchos años. Y bueno, decidí ya no trabajar en eso, utilizar los conocimientos que tenía, por supuesto, pero desenvolverme solo en este campo textil que es realmente lo que me apasiona. Y bueno, en ese momento, claro, con todo el background que yo tenía en ese momento, yo dije, ya, para armar esta cuestión y convertirla en una empresa que sea sustentable, hay que hacer A, B, C, D, E, y ahí comenzar a agregar tareas, en fin. Y la verdad es que ese primer año, todo el año pasado, el 2020, fue de trabajar de lunes a lunes, de la mañana a la noche, pero claramente esa rueda no iba a hacer que mi negocio fuera muy sostenible. Así es que en realidad comencé un poco a detenerme a pensar
en el hacer, en planificar y en decidir qué es lo que yo quería. Porque si bien es cierto, quería trabajar en textil, pero no quería matarme como podría haberlo estado haciendo durante muchos años de mi vida, que no tenía tiempo para cosas importantes, importantes para mí, para quienes me rodean y son mis seres queridos, por estar abocado en ese ritmo trabajólico. Entonces, pues bien, comencé a ver un poco esto de la organización, de la gestión del tiempo, de la calidad de vida. Y me di cuenta que a muchos creadores les pasa que porque les gusta tanto lo que hacen, que terminan trabajando full y al final quizás terminan trabajando más que un ejecutivo en una gran empresa. Quizás lo disfrutan mucho más, pero es importante cuidarse, es importante hacer bien haciendo, ¿ya? Hay que trabajar con calma pero sin pausa, como dice, no sé, le escuché a Mónica Rodríguez hace poco, ella es consultora de negocios, es española y tiene, bueno, varios libros y ha creado una empresa para creativos. Bueno, ella, le escuché esa frase tan certera, hay que trabajar con calma, pero sin pausa. Ahora, cuando sentimos que es necesario tomar una pausa, lo siento Mónica, pero yo me la tomo. En fin, me di cuenta también que a emprendedores también a veces están tan enamorados de sus productos que olvidan un poco fijarse en qué es lo que quiere su público. Ahí hay como, es como la hoja de papel. El papel te sirve para muchas cosas, pero también te puede cortar y provocarte una lesión en una mano, en un dedo, en fin, como un arma de doble filo, ¿cierto? Porque, claro, ¿qué le dicen los marqueteros? Los coaches, toda esta gente de empresa que apoya a los emprendedores y dice, oye, ustedes tienen que, antes de preocuparse de hacer el producto que a ustedes les gusta, tienen que preocuparse de cuáles son las necesidades del mercado. Primero tienen que investigar eso y hacer lo que el público está necesitando. Ok, sí, puede ser, pero por otro lado, tú no vas a dejar de hacer algo que a ti te gusta eh, por hacer solamente lo que el público necesita, porque al final de eso te terminas convirtiendo en un vendedor de algo, de objetos o de servicios que no tienen alma. Tiene que haber pasión ahí. Bueno, creo que es un tema que da como para otro podcast, para otro episodio. Lo que quería comentarles hoy es con relación a cómo nos organizamos, cómo gestionamos nuestro tiempo para poder llevar a cabo todas las actividades que tenemos que hacer cuando somos creadores y emprendedores. Porque se entiende que los ingresos que vamos a generar son los que nos van a permitir vivir, vivir y no sobrevivir, vivir bien, tranquilos, cómodos. No estoy hablando de lujos, pero si queremos seguir creando, es importante no solo tener una buena salud, estar bien alimentados, tener un lugar cómodo, grato, seguro donde vivir y donde trabajar, pero también es súper importante tener los materiales que se necesitan para poder crear y también, ¿por qué no?, las capacitaciones. Quizás a veces hay que viajar a algún lugar para conocer. Es importante acceder de repente a ver qué es lo que están haciendo otros artistas o creadores que trabajan
en los temas similares a los míos, en fin, conocer otras experiencias. Y para todo ello a veces se requiere tener lucas, tener plata, no necesariamente mucha, pero que exista ese recurso y que tu negocio sea sostenible. Si no, es un hobby y es caro o no sostenible. Entonces, una de las cosas que creo que es súper importante es ser realistas con los objetivos que nos vamos a proponer. Realistas en el sentido de los objetivos, si son medibles, si son alcanzables, si nosotros podemos hacerlo porque tenemos las habilidades, porque tenemos el tiempo, los recursos, el espacio físico, un equipo de personas, etc. A eso me refiero con ser realistas, porque yo podría querer hacer una instalación textil de 10 metros por 20 de altura y sueño con eso, pero tengo que aterrizarlo, ¿cierto? Pues bien, eso es un tema, pero también es, por una parte, ser realista y eso implica también tomar decisiones como, por ejemplo, aprender a decir que no. Ser realista con nuestros objetivos. ¿Qué es lo que vamos a plantear como objetivos? ¿En qué periodo de tiempo? Este es un objetivo a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, que es distinto de decir cómo yo me visualizo o dónde me gustaría estar en 10 o 15 años, a el objetivo que yo quiero cumplir hoy, esta semana, este mes, este trimestre o semestre o año, ¿cierto? Y en eso, el aprender a decir que no también tiene que ver con no boicotearnos, porque a veces decimos que sí, porque podría resultarnos atractivo participar de algún proyecto que esté ejecutando otra persona o organización. Y nosotros decimos, sí, es súper interesante, claro, no es mucha la plata, pero me va a ayudar en esto, en lo otro, o voy a aprender, o me va a permitir promocionar mi trabajo, difundirlo, llegar a más personas, en fin. Claro, tú no vas a vender si la gente no te conoce, es el paso 1, que la gente te conozca. Ya, ok, pero tú no vives de reconocimiento, ¿cierto? Tienes que tener plata para comer. Pero también es importante poner en una balanza. Es decir, si yo tengo ya amarrado algo que sí me permite tener los recursos mínimos o básicos, pues sí, ok, voy y participo de esta iniciativa. Pero si no tengo lo otro primero, quizás es mejor pasar por esta vez, no participar de esa iniciativa que me va a demandar mucho tiempo y energía y no me va a traer un retorno en el tiempo que lo necesito. También a veces uno se compromete con amistades porque son tus amistades, porque nos llevamos bien, porque nos gustaría trabajar juntos, en fin, porque no queremos quedar mal, o en fin, hay múltiples de decisiones o de motivos por los que tomamos esa decisión. Quizás nos pasa algunas veces, pero después tenemos que decidir no. A ver, ¿para dónde quiero llegar yo? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son las cosas que quiero hacer y cuáles son las que no? Y en ese sentido es súper importante hacer listas. Yo sé que de repente puede ser una lata, y uno lo asocia como a la lista del supermercado, o a la lista de propósitos de Año Nuevo, como cosas así. Pero a veces uno puede empezar con una lista de lo que uno recuerda en el momento, de lo inmediato. Oye, tengo estas cosas pendientes.
dentro de las cosas pendientes cuáles son prioritarias. Y luego uno ya empieza a empezar a hacer listas de las cosas que tengo que hacer en la semana, en el mes, en el trimestre, o trasladarla ya a las visualizaciones que yo tengo sobre mí, mi trabajo o mis obras, si uno es artista, en fin, de aquí a, no sé, a un plazo mayor. Pero esas listas no son solo listas o no sirven de nada las listas cuando uno ya no las categoriza, no las prioriza, no haces un trabajo de agrupación por similitudes o por los recursos que implican determinadas tareas. En fin, las listas a mí al menos me han servido, me han ayudado a ordenarme, y esas listas finalmente yo las puedo trasladar a una agenda, ya sea física o digital, y ahí viene, cuando son digitales, nos ayuda mucho tener alarmas o recordatorios, en fin, porque a veces ocurre que nos distraemos o ocupamos más tiempo del que quisiéramos en buscar inspiración, por ejemplo, y nos embalamos, nos entusiasmamos y nos embalamos mucho rato en Instagram, en investigación web, en fin, Pinterest, en fin. Tú cuando decides investigar artistas, buscar influencias o hacer análisis de mercado, etcétera, lo que sea para lo cual requieras de internet y tiempo de bucear en ello, es súper importante fijarte tiempos. Es decir, voy a dedicar 5 horas a hacer este trabajo y las voy a distribuir en, no sé, 2 horas y media cada día. Pero tiene que tener un principio y un fin, porque si no, es un trabajo que no va a terminar nunca y vamos a quitarle tiempo a otras actividades que son tan o más importantes como ella. Bueno, para esto también es importante que seamos flexibles, porque, claro, al día siguiente puede ocurrir cualquier imponderable, ¿cierto? Y no pudimos dedicar esas 2 horas y media al trabajo que habíamos pensado hacer de investigación en internet. Bueno, los trasladaremos para el día siguiente o haremos solo 1 hora ese día y el tiempo restante al día siguiente. Pero para eso es importante calendarizar las actividades y darnos ventanas de tiempo para no estar tan apurados, para no estresarnos y para no cumplir, porque probablemente de estas tareas implique tener que cumplir fechas de entrega, por ejemplo. Y bueno, en estas distracciones que hay que evitar, que hay que o calendarizar, así como decir, ya, yo voy a contestar los mensajes de WhatsApp 2 veces al día. Es súper importante también, si es que se puede, tener un celular personal y otro de empresa, o ya sea de tu marca personal o de tu empresa u organización, en fin. Solo si es que se puede, muchas veces no, pero en fin. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo contestar los mensajes de WhatsApp o las llamadas de teléfono de esta actividad que nos genera ingresos que las familiares o las amistades, ¿cierto? Entonces, tú puedes decidir, voy a contestar los correos electrónicos todas las mañanas y le voy a dedicar 1 hora, máximo. Si llego y veo que mi bandeja de correo está llena, voy a priorizar. Y si me queda tiempo dentro del horario que yo definí para contestar correo, los contesto, y si no, no. Los dejaré para, no sé, al final del día o al día siguiente. ¿Ya? Cuando uno está entrando al correo a cada rato o revisando el WhatsApp a cada rato, si nos cronometráramos, que eso ya que casi que suena enfermizo, pero si nosotros tomáramos el tiempo de todo lo que nos demoramos en contestar correos y mensajes, te vas a dar cuenta de todo lo que te roba
de tiempo de productividad. Y que eso obviamente atenta contra nuestras intenciones y nuestros deseos de lograr esos objetivos. En la medida que vamos logrando objetivos, también somos más felices. Uno de esos objetivos, por ejemplo, podría ser el tener más tiempo libre, el poder generar los ingresos que necesito para vivir y tener tiempo libre. Por eso es súper importante poder pensar, cada uno va a organizar el tiempo como a uno le parezca mejor, pero es importante pensar en esto y darle la importancia que tiene. O sea, planificar las actividades y pensar en que la gestión del tiempo es una herramienta que debemos usar a nuestro favor es tan importante como el desarrollo de un producto o los procesos creativos en torno a una obra. Es igual de importante, no debiéramos desmerecerlo, no debiéramos decir, no, qué lata, no quiero anotar lo que tengo que hacer en la semana o mis objetivos de aquí a 2 años, o sea, qué sé yo lo que voy a hacer en 2 años. Bueno, quizás no es tan loco, quizás nos ayude a avanzar, porque a lo mejor en algún momento tuvimos la idea disparatada de, y si yo pudiera conocer o visitar X museo o X lugar o qué sé yo, conocer la ruta textil de los pueblos altiplánicos, en fin. ¿Y por qué no? ¿Qué necesito para eso? Tiempo, sí, lucas, obvio. Bueno, manos a la obra. Nada es imposible. Somos dueños de las decisiones que tomamos y nosotros podemos finalmente alcanzar todos los objetivos que queramos si lo tomamos en serio y trabajamos en ello. Esto de las listas y los propósitos de fin de año, claro, no se trata de que el día 31 a las 8 de la noche o cuando ya está terminada la cena te pongas a escribir. Incluso es algo que uno puede ir haciendo durante el año. ¿Qué cosas me gustaría hacer? ¿Qué cosas me gustaría tener? O no sé, o qué cosas me gustaría aprender. Y todo eso uno lo puede organizar, pero para eso se lo tiene uno que proponer, ¿cierto? Bueno, hace un momento les hablé de Mónica Rodríguez. Ella menciona 5, como 5 sombreros que tenemos que ponernos en nuestro trabajo diario, ya sea que seamos creadores, artistas, emprendedores, en fin, para que podamos lograr estos objetivos. Uno de ellos es el de la dirección, o CEO le llaman algunos también, que es como el gerente, el jefe. A veces esa palabra como que no nos gusta mucho a los creadores o a los artistas, eso de ser gerente o de ser el CEO, el administrador, etcétera. Bueno, póngale el nombre que quieran. Puede ser el líder o etcétera. El cabecilla, en fin. Pero esa es una misión que tiene que ver con la planificación, con la investigación y con el desarrollo de lo que sea que hagamos, que no puede faltar en nuestra planificación. Los temas administrativos, el sombrero como de la administración, ya sea como de secretaría, boleta, impuesto interno, factura, en fin, como esas cosas. Ya, no sé si es que pagan sueldo o, en fin, esas cosas, arriendos, en fin. Lo que tiene que ver con el trabajo comercial o de marketing, es decir, cómo vendo lo que hago, el servicio o producto o arte o obra, etcétera, que yo produzco, cómo lo vendo, ¿cierto? Estrategias de venta, canales de comercialización, la
comunicación, que es lo que yo les decía, no voy a vender si nadie me conoce, tengo que comunicarme. Y finalmente lo que quizás muchos de nosotros pondríamos en primer lugar es el trabajo creativo, el trabajo de taller, el trabajo de diseño, el trabajo de arte. No podemos dedicarnos un 80% de nuestro tiempo al trabajo de diseño y taller si no le estamos dedicando tiempo a todo lo demás. Y al revés es lo mismo. Quizás cuando uno está partiendo algo, una estructura organizacional o de negocio, quizás uno le va a dedicar un 80% a todo lo demás y un 20% al trabajo de diseño y taller, que tiene que ver ya como con el prototipar rápido y barato, y con la producción, ya sea del arte, quizás un prototipo podrían ser los bocetos, o de productos, ciertos productos o servicios. Pero es importante que cuando nosotros definamos, por ejemplo, las horas más fomes, así, o sea, no las horas, sino las actividades más fomes que tengamos que hacer, que no nos guste, pero que hay que hacerlas. Por ejemplo, meternos a la página de impuestos internos para revisar si nos facturaron determinadas cosas, o si las boletas electrónicas que generé, o sea, si generé todas las boletas que tenía que haber generado, porque de repente me hicieron pagos a través de la página web por Flow, por ejemplo, y chuta, y yo andaba en cualquier lado y no había nadie más que hiciera la boleta, la hice después cuando tuve tiempo, entonces hay que estar chequeando si todo me cuadra, si los pagos a través de las tarjetas me cuadran con las boletas emitidas, o si yo generé la factura, o si me facturaron determinada cosa y está ingresada, determinada compra y está ingresada en impuestos internos, en fin, o sea, es una lata hacer esa pega. Es una lata hacerle el chequeo, por ejemplo, si tengo todos los giros que tengo que tener de acuerdo a las actividades que de verdad desarrollo, porque eso me va a permitir, por ejemplo, participar de determinados llamados de fondos públicos. Es una lata hacer esa pega. Bueno, pero hay que hacerla. Entonces, ¿cuándo la vamos a hacer? No la vamos a dejar para el viernes a última hora, cuando ya estamos chatos y queremos puro dejar de hacer quizás lo que estamos haciendo, relajarnos. Quizás hoy día hacemos videollamadas con amigos, quizás nos tomamos una cerveza mientras vemos una película, en fin. Pero, ¿qué somos? ¿Somos nocturnos o somos alondra? O sea, ¿funcionamos mejor en las mañanas o funcionamos mejor en las tardes, noches? Bueno, vamos a definir en qué horario vamos a desarrollar nuestra actividad y en qué horario vamos a hacer otras tareas que son ajenas a nuestra actividad remunerada, como por ejemplo actividades que tengan que ver con los hijos o con quehaceres del hogar. Hay que ir al supermercado, hay que hacer aseo, en fin. Es muy probable que si vivimos de nuestros emprendimientos o nuestras obras, en fin, probablemente no tengamos un séquito de personas que nos ayuden con esas cosas y tengamos que hacerlas nosotros mismos. Y bueno, tenemos que decidir si esas actividades que no nos gusta hacer, pero que debemos hacer, a lo menos una vez a la semana, no sé, ahí tenemos que definir la frecuencia, en qué momento de la semana lo vamos a hacer y dejarlo ahí, calendarizado. Y ya saber que, por ejemplo, si funciona mejor los martes, entonces los martes de la mañana hago esa pega. Y qué días voy a dedicarlos a taller. Es importante, por ejemplo, que esas tareas que no nos gusta hacer, quizás las podamos parcelar y trabajar en bloques de 1 hora o de 2 horas, con descanso de, no sé, 20 minutos. Y esas tareas que requieren de nuestra concentración absoluta, podamos darle bloques de 3 horas o quizás 4 incluso, con un descanso a la mitad. Por ejemplo, todo lo que es el trabajo de taller, que a veces requiere de nuestra concentración absoluta, es mejor dedicarle más tiempo de un solo viaje que estar trabajando 1 o 2 horas diarias. Bueno, obviamente eso es a la medida de cada uno. Yo lo que quería plantearles en realidad en este podcast es que
podemos lograr todo lo que nos propongamos si nos organizamos y no necesitamos matarnos trabajando para conseguirlo, que sí podemos tener más tiempo libre, pero que tenemos que planificar nuestras actividades, organizarnos, tratarnos con cariño. Todo esto es flexible, podemos haber definido una tarea específica para un día en específico, pero surgió algo y no pudimos. Bueno, no importa. Tenemos que dejarnos estos márgenes de tiempo para fechas de entrega, por ejemplo, no hacer las cosas a última hora, ojalá planificarlas con tiempo. Y bueno, si a veces es necesario redefinir objetivos porque definitivamente vemos que no vamos a llegar, ok, hagámoslo. Pero es importante dedicarle un tiempo a la organización, a la planificación, con tal de lograr los objetivos, porque logrando esos objetivos que nos estamos proponiendo, vamos a ser más felices. Y ser más felices implica que nuestro entorno también va a ser más feliz porque nuestras energías van a ser diferentes. Y la energía positiva va a atraer también más energía positiva. Y si somos más felices, también vamos a tener mejor salud y más ánimo y lo más probable es que nuestra planificación de actividades va a funcionar mejor y esto es una rueda, un círculo virtuoso, porque lo más probable es que sí alcancemos esos objetivos que nos estamos proponiendo. Bueno, yo espero que les haya gustado este primer episodio. Este es, como les comenté, es un cuaderno de campo del trabajo diario, de las problemáticas, dificultades, oportunidades, peripecias de los creadores, creativos, emprendedores, artistas de este país, de Chile, porque es la realidad que conozco y desde aquí les hablo, desde la ciudad de Punta Arenas, ubicada en el corazón de la Patagonia chilena, de aquí al mundo. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de Un Mundo por Crear Podcast. ¡Chao! Esto fue Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Te esperamos en un próximo episodio.